Desde los años 80 la Asociación de Vecinos llevábamos luchando con entidades del barrio y con muchos vecinos del barrio. Queríamos que se construyera aquí en nuestro barrio precisamente una residencia de ancianos, y la queríamos aquí precisamente porque queríamos que nuestros mayores, ya que se salen de su casa, que estén próximos a lo que es su entorno. Después de muchos años de reivindicaciones, luchas y tal, en el 2006 la Generalitat dio por fin su aprobación, y en el 2010 por fin vimos que al final ya teníamos la residencia de ancianos aquí en el barrio de Buen Pastor. La verdad es que fue una reivindicación y una lucha con mucha satisfacción al ver que aquella residencia estaba aquí funcionando en el barrio y tal. En el 2016 entró a concurso otra vez de la residencia de Buen Pastor y se la dieron a una gestora, una constructora. Se la adjudicaron también a otras 4 residencias, en total 5, y funcionaban fatal. Entonces nos unimos, creamos la coordinadora Residencias 5+1. La coordinadora de Residencias 5+1 también va, porque queremos que la Generalitat modifique la cartera de serveis, un gerocultor para 8 ancianos. Y queremos servicios públicos de gestión pública. Y que la Generalitat haga inspecciones sin preaviso y controle a las gestoras. Y desde entonces hasta ahora, 4 años, estamos luchando por mejorar la situación de los ancianos en las residencias. La Generalitat tiene una falta de control tremendo sobre el tema de las residencias. Pues nosotros lo que pedimos desde la Asociación de Vecinos es que la Generalitat se implique mucho más en lo que es la residencia de ancianos, ¿no? Al comienzo de la pandemia, el Ayuntamiento contó 290 y la Generalitat tenía 270. La Generalitat no sabe realmente lo que pasa dentro de las residencias y en el caso de que haya alguna inspección, se avisa. ¿Qué ocurre con esto? Pues que en el momento que se avisa, se pone todo el mecanismo en marcha y todo lo que no se está cumpliendo, cuando viene la Generalitat a hacer la inspección, pues es cuando realmente lo ponen. Los usuarios de la residencia son muy dependientes, entonces necesitan un mayor servicio de atención. Tal como lo marca la Generalitat actualmente, es muy deficiente, no tienen suficiente personal, agravado con que cuando hay bajas, vacaciones o días libres, esos puestos no los cubren. Por ejemplo, hay un problema que es de infraestructura. Desde un principio, la residencia ya llevamos con ella 10 años, que se inauguró en el 2010, y hay un problema y un fallo muy grande que es el aparato del aire acondicionado. Desde el principio ese aparato falla, lo tienen que estar arreglando continuamente, pero claro, mientras se arregla, no se arregla, los ancianos, si es verano, pasan un montón de calor y si es invierno pasan un montón de frío. Tendría que haber un gerocultor de referencia, que es el que conoce más a fondo a cada usuario y sabe cómo están, cómo se sienten y lo que necesitan. Y simplemente mirándolos ya deberían reconocer cómo está en ese momento. Y les pasa exactamente con el problema del agua caliente. El agua caliente a cada 2×3 pues se quedan sin agua caliente, y entonces hay veces que los ancianos los tienen que bañar o los tienen que duchar y prácticamente el agua está completamente fría, ¿no? Desde Coordinadora de Residencia 5+1 llevamos mucho tiempo luchando porque pongan enfermera de noche en todas las residencias. En los últimos concursos que se hicieron de 5 residencias nuestras, de la Coordinadora, se consiguió que lo pusieran. Aún así, las gestoras no cumplen. El protocolo establecido con respecto a los grupos burbuja no se están cumpliendo. Como hay tanta falta de personal, van yéndose arriba y abajo entre la primera y la cuarta. Y esto no puede ser porque hay muchísimo riesgo de contagio. Luego también está el tema de los positivos, que en Barcelona no se está aplicando de momento, pero que hay una serie de residencias que son referentes, que la Generalitat les ha instalado oxígeno y creíamos que era para mejorar y ha sido pues para dejarlos como referentes y traer positivos de otras residencias. Evidentemente esto es gravísimo y no podemos consentirlo. Y luego la falta de empatía por parte de las gestoras a nivel ya del barrio, yo hablo a nivel de barrio, pues con los familiares. Porque la pandemia del COVID se está fastidiando y no podemos entrar para ver qué es lo que está pasando dentro de las residencias, en la nuestra tampoco.
Los protocolos que hay establecidos también pues son muy estrictos y nuestros residentes están muy carentes de afecto y de la cercanía de sus familiares, y evidentemente no hay un control y un seguimiento de sus necesidades y del mal funcionamiento que hay la mayoría de las veces. La gente mayor de la residencia ha de gozar del mismo servicio médico que cualquier otro vecino del barrio. La atención médica la han de tener desde el CAP, desde el ambulatorio, y no desde un servicio privado que ya se ha demostrado que es muy deficiente. La situación ahora es muy desoladora porque ni siquiera tienen la misma cantidad de personal que tenían en el año 2010. Por tanto, la Generalitat ha de poner el servicio de médicos y enfermeras que quitó en el 2010 y ha de añadir los necesarios para poder cubrir todas las tareas nuevas que ha de abordar. Esperamos que más adelante tengamos la ilusión de que nuestros mayores ya están atendidos como creemos que deben estar. Lo que le pedimos es que una residencia de ancianos tiene que ser totalmente pública. No la puede gestar ninguna entidad privada, porque cualquier entidad privada lo que quiere es ganar dinero. Entonces, con nuestros ancianos no se puede ganar dinero. Nuestros ancianos lo que necesitan es, los últimos años que les quedan, es vivir en condiciones y en paz. Queremos haceros llegar un mensaje de cariño y de solidaridad a todas las personas mayores residentes y también a los trabajadores y trabajadoras de la residencia. Estamos con vosotros, no os vamos a dejar solos y apoyamos vuestro trabajo, pero también os decimos que vamos a seguir luchando para mejorar la gestión, para aumentar los recursos y el personal y para que la vida en la residencia sea una vida digna.